Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Comunidad de Cuidados. Un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conduce Carolina Muñoz. Muy buenos días, bienvenidos a otra Comunidad de Cuidados. Estamos acá este día martes, que ya está un poquito más frío esta mañana, y estamos reunidas acá con una colega que vamos a estar conversando temas que son bastante delicados, pero también muy importantes dentro de la vida y el desarrollo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este episodio vamos a estar conversando sobre las interrupciones voluntarias del embarazo, la maternidad obligatoria y cuidados. Para estos temas nos acompaña Piedad Carmona, que es enfermera, diplomada en Cuidado y Políticas Públicas, diplomada en Salud Mental, certificada por UNTREF y FIGO en técnicas de interrupción voluntaria del embarazo, defensora de derechos humanos y activista por el derecho a decidir, con más de 10 años de experiencia en el tema. Articulando el activismo y el trabajo institucional, actualmente se desempeña como coordinadora de programa en Cernamec en Valparaíso. Gracias, Piedad, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, Carolina. Sí. Todo bien, gracias. Bueno, gracias por estar acá y por dar ese viaje matutino de venir acá a la radio desde Valparaíso. Bueno, acá siempre lo primero que preguntamos es, dentro de las personas que se dedican al área de cuidados, que es muy amplia, siempre hay hitos personales o experiencias vitales que te van marcando, y ¿cuál fue ese camino que tú recorriste para llegar primero a la enfermería y luego al activismo y luego al activismo por el derecho a decidir, que es algo bien específico? Súper. Bueno, primero gracias por la invitación, Caro. Estoy contenta de poder estar acá conversando de interrupción voluntaria del embarazo y de esos temas que mencionaste al comienzo. Venía en el bus pensando como cuál es el camino que recorre un activista para convertirse en activista, y me acordé de algo que puede no estar muy relacionado, pero de esta carta que le escribe Ricardo Salamanca a su madre desde la clandestinidad, que señala como que la vida o los caminos de la vida son como estas coincidencias desarticuladas en el imperio de lo inentendible. Y me acordé de esa frase y decía, bueno, probablemente todos estos hechos o hitos no están muy como relacionados, pero finalmente desembocan en esto de convertirse en activista. Creo que una de las primeras cosas son como de esta genealogía feminista de observar a mi abuela que parió 11 hijos. No todos llegaron a viejos, digamos, pero parió 11 hijos. Entonces estas mujeres como dedicadas al cuidado sin necesariamente disfrutar las consecuencias de ese cuidado, ¿no? Como mujeres serviles a la vida de otras personas. Y luego mi mamá, una mujer que creyó en la maternidad y que la maternidad finalmente le falla porque no es el proyecto de vida que ella hubiese buscado si hubiese sabido las condiciones en las que se desarrollaron. Y luego es una militancia en mi vida. A los 12 o 13 años ingreso a las Juventudes Comunistas, a las gloriosas Juventudes de Luis Emilio Recabarren. El pecado original, le dicen algunas personas. Para mí fue una gran escuela. Y claro, ahí como convertirme en militante tan pequeña empieza a responder a hartos fenómenos y dar hartas respuestas a mi vida y a mis condiciones materiales. Y luego de eso, 2 años después de esa militancia, quedo embarazada. Entonces, bueno, me convierto en madre muy chica, una maternidad adolescente, no planificada, muy dolorosa, muy pobre. Y debo asumir a muy temprana edad lo que significa esa experiencia vital, y luego de eso, a los 23 o 24 años, quedo embarazada nuevamente, y busco entre vendedores, organizaciones y un montón de personas la solución. Ya estamos hablando del año 2016, y no encontré ninguna solución, así que me rendí frente a esa maternidad y finalmente mi cuerpo no se rindió y tuve una pérdida gestacional avanzada. Entonces es ahí donde sufrí un hecho de violencia ginecobstétrica que me dejó como marcando ocupado, y me agrupo con otras mujeres y levanto
una organización que se dedica a luchar por el derecho a decidir. Entonces fue maternidad, violencia ginecobstétrica, experiencia de mujeres en mi vida, lo que me llevó a hacer lo que hago. Tú que has estado dentro de la temática del aborto, ¿qué experiencias podrías como relatarle a las personas que nos están escuchando que también marcan y hace que uno también pueda entender el por qué tomar esta decisión, y que no es una decisión fácil, no es como la salida más fácil, es una salida que es una alternativa y que permite tener una apertura de posibilidades posteriores que cuando tú tienes un embarazo de término no te la da la sociedad, ni el Estado, ni nadie, ni socialmente. Entonces, no sé si tienes algún recuerdo respecto a alguna experiencia que te haya marcado, aparte de las propias que son te han marcado mucho. Sí, yo creo que hay como, o pensaría yo que es importante tener como referencias. Hay una naturalización de la maternidad como un destino biológico único a los cuerpos de las mujeres, como si la maternidad fuese eso que hay que alcanzar, lo correcto, lo vivible, lo culmine. Claro, lo moralmente aceptable, digamos. Entonces, cuando no ponemos sobre la mesa el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, hacemos creer a la sociedad y a las niñas y a las futuras generaciones que tienen que ser madres, que hay una obligación de por medio. Entonces, creo que hablarlo y tener referentes, y no me refiero a grandes referentes, ya no me refiero a actrices hablando de aborto en la tele, sino que escuchando a tu mamá diciendo, yo aborté. Sí. Escuchando a tu abuela diciendo, como yo me arriesgaron. Claro, me puse una percha. Sí. Creo que esos relatos y esas narrativas es importante como recuperarlas y ponerlas en alto parlante para que se hagan audibles y para romper el imaginario de este destino biológico. Creo que eso es sumamente importante en torno a recoger esas experiencias. Sí. A mí me sirvió, quizás no las experiencias que conociera, pero sí después de tener a mi hijo, me sirvió conocer otros caminos. Mujeres que habían tenido la posibilidad de interrumpir y decir, bueno, si lo asumió una vez, quizás no debería volver a asumirlo, digamos. Claro. Sí, dentro de este camino o estas experiencias vitales, muchas decisiones principalmente de las abuelas, bueno, las madres también, pero las abuelas, había casi un oscurantismo respecto a la anticoncepción, a lo que era tener acceso a preservativos. Era impensado que una pareja pudiese usarlo, ni siquiera se mencionaba, y muchas historias de precarización y dolor que tienen que ver también con aparte de aceptar este hijo o hija que llega, también aceptar el hecho de que es como tu responsabilidad por siempre. O sea, recuerdo en mi propia familia, mi abuela materna tuvo muchos hijos también. Y la historia es difusa, porque es como, tuvo muchos hijos, tuvo cerca de 11, pero solo quedaron 5, pero los otros como que es bien difuso lo que pasó. Sí. Entonces, claro, tuvo uno mayor que tuvo algún problema de discapacidad y después falleció como a temprana edad, y después tuvo más hijos, y también unos angelitos que hay por ahí. Claro. Entonces, esas son como eufemismos que usaban antiguamente para decir que hubo abortos y que había una desesperación, porque esa sensación de tener que cuidar, imagínate, a un hijo con discapacidad y quedar embarazada de mellizos, gemelos, es ¿qué hago? Y en situaciones de pobreza, claramente. No estamos hablando de aquí de personas que tienen un latifundio, ni claro, no. Situaciones de pobreza que no tienes acceso a poder seguir trabajando, que estás muy empobrecido. Entonces, claramente que tiene que haber una reflexión al respecto, y que bueno que se haya avanzado y que se hayan conseguido ciertos derechos para las mujeres. En la actualidad, ¿qué derechos tenemos frente a, por ejemplo, el aborto de 3 causales? Para que también las personas que nos están escuchando sepan cuáles son los derechos que tienen acceso ahora, en la actualidad. Sí, estaba como antes de responder esa pregunta, venía leyendo parte de las investigaciones constantes que siempre estoy haciendo.
estaba leyendo Nociones Elementales de Higiene del año 33, donde un médico, el doctor Orlando Poblete, decía, en general, un libro de higiene, ya salubrista, en general una mujer sana tiene la obligación moral de embarazarse. O sea, como claro, haciendo alusión a lo que tú señalabas recién, eso era lo que decían los médicos de la época. Claro, y que tenían el poder, que tenían, las personas le hacían caso a los médicos. Claro, o sea, obligación moral de embarazarte. No había discusión. Si tienes 10 hijos, puedes tener el 11º, el 12º, como vamos andando, hay que seguir trayendo niños al mundo. En relación a los derechos que están consagrados hasta el momento, a pesar de que estamos viviendo tiempos egoístas y mezquinos, como diría Fito, claro, tenemos acceso consagrado a la ley 21.030, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, desde el año 2007, vigente. La norma técnica llegó muchos meses después, pero vigente desde el año 2017. En Chile tenemos el sistema de causales, es decir, que el aborto está despenalizado y legalizado, digamos, solamente en estas 3 excepciones. La número 1, riesgo vital para la mujer, no vamos a decir madre, hay que seguir insistiendo en que es la mujer o persona gestante. Inviabilidad fetal, en todo caso de carácter letal, que es la número 2, y la causal violación, que es la número 3. Las primeras 2 no tienen plazo para esa interrupción, y la tercera hasta las 12 semanas, y en el caso de menores de 14 años hasta la semana 14. En lo concreto, en toda la red asistencial, una mujer o persona en situación de embarazo no deseado o deseado y en causales, digamos, debiese poder pedir esa ley, ¿ya? De manera no revictimizante. Yo podría ir al SAMU, al SAPU, al CESFAM y señalarlo como quiero la causal número 1, la causal número 2, la causal número 3, o vengo por ley IVE sin necesidad de a mayor abundamiento, digamos. Dentro de tus experiencias y las mujeres, de los relatos que has escuchado, ¿es efectivamente así? ¿Está preparado el sistema de salud para ese relato, ese recibimiento? Una mujer que llega y dice, ¿sabes que necesito realizarme un aborto porque, no sé, fui violada? Cada vez más. ¿Ya? Cada vez más, y eso yo creo que se le debe en gran medida al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? No necesariamente por voluntades necesariamente políticas del Ejecutivo o de los legisladores, sino que responde a iniciativas como, no sé, de las observadoras de la ley de aborto, por ejemplo, que están constantemente ahí tensionando a los equipos, capacitando a los equipos, a Miles, por ejemplo, a Profa, que están ahí como siempre en la puerta de los hospitales, digamos, y dialogando constantemente con las duplas IVES, que son estos equipos que son los mandatados, digamos, a hacer cumplir la ley. Creo que responde harto al trabajo de esas organizaciones. También responde al trabajo de las académicas, de las investigadoras. Me gustaría mencionar a Adela Montero, a la doctora Adela Montero, una persona que admiro mucho, a Lieta Vivaldi, a Lidia Casas, que están también constantemente develando a través de sus investigaciones cuáles son las falencias, cuáles son las barreras, para decirle a los equipos de salud, miren, esto es lo que está sucediendo, estos son los relatos, estas son las falencias que vemos nosotras, por tanto hay que avanzar en esta línea. Claro, en el papel suena bonito, pero sigue sucediendo en algunos hospitales que las barreras siguen existiendo, y no me refiero solamente a la objeción de conciencia, sino que también me refiero a los obstructores de derechos. ¿Ya? Y esos obstructores de derechos o obstructoras de derechos son todas aquellas personas que no están involucradas en la atención clínica o en el pabellón propiamente tal, pero que por omisión u acción generan dilación o negación de derecho. En la puerta puede ser la guardia que te dice, no, aquí no hay ley de aborto. Aquí no hacemos eso. Sí. Administrativo. Exacto. X persona que se cruce. Familiares pueden ser también. Claro. ¿No? Sí, o sea, podrían ser también considerados, pero dentro del sistema sanitario nos vamos a referir como a esos funcionarios o profesionales. Y es muy difícil pesquisar o darnos cuenta de cuántas personas son, de cuáles son las necesidades de capacitación de ese grupo,
y cómo afrontar a esos obstructores de derechos, porque los objetores los tenemos claros, ¿no? Claro. Sabemos quiénes son. Se evidencian. Claro, sabemos quiénes son. Y ahora con la modificación al señalamiento, digamos, de objetores de conciencia es aún más fácil, pero claro, ¿qué hacemos con los objetores? O sea, con los obstructores de derecho. Es como un pez mojado que no sabemos muy bien cómo agarrar. Sí, la única forma es como hacer múltiples intervenciones, me imagino, o sea, educación en los colegios. Ustedes además, no sé si en algún momento estuvieron como viendo la ley de educación sexual y reproductiva en los colegios, que también es algo que es deficiente, que lleva años ahí, que muchas veces se ha objetado el hecho de que vayan a hablar de sexualidad, y la sexualidad no es solamente el hecho de tener relaciones sexuales, sino que lleva la emocionalidad, lleva el estado social, económico, determinantes sociales de la salud, es como muy amplio. Y es importante que se vea desde, bueno, el hecho de tener conocimiento, yo creo que te da el poder para poder decidir, y si lo tienes desde muy pequeño, tienes el conocimiento necesario para que no ocurran no solo no abortos, sino que no ocurran abusos o disminuyan abusos sexuales de todo tipo. Sí. Entonces es algo que tiene que estar desde la primera infancia. Sí, yo ahí estoy súper de acuerdo con respecto a la educación sexual integral. Yo ahí a veces pienso como, bueno, nosotras somos activistas por el derecho a decidir, defensoras del derecho a la salud, y a veces pienso como en esto de dónde están las feministas, que a veces quieren que hagamos de todo, digamos, como que también vayamos como a los colegios. Una varita mágica. Claro, que también vayamos a los colegios a hacer eso, y es como, wait. No se puede intervenir, claro, tiene que ser como de distintos actores, alguien que se encargue de educación sexual integral, y también hay grupos, hay muchos grupos y agrupaciones que van a hacer esas tareas. De hecho, en otra instancia también con un grupo fuimos a hacer educación sexual a colegios, educación sexual integral, haciendo este levantamiento de información primero, porque también es necesario saber qué se sabe. Claro. ¿Qué es lo que sabe el otro? ¿Qué entiende por esto? Para también disipar algunos conceptos errados que tengan sobre distintas cosas. Sí. ¿Ya? Sobre cómo relacionarse, sobre conceptos que sean biológicos incluso, que están errados, para poder empezar a conversar, porque hay que plantar las bases primero. Sí. Oye, hemos pasado 22 minutos hablando. Vamos a ir a la primera canción, Thinking About You. Y ya estamos de vuelta en Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz. Y volvemos acá en Comunidad de Cuidados. Estábamos conversando con Piedad Carmona, quien es enfermera y diplomada en Cuidado y Políticas Públicas, y estábamos conversando sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y también cuál ha sido una como reseña histórica de cómo iba avanzando esta ley para el aborto en 3 causales, bueno, y en realidad hacia una ley de salud sexual y reproductiva que respete el derecho de decidir de las mujeres. Bueno, ya mencioné esto de las nociones elementales de higiene, cuál era como esta visión que tenían los salubristas respecto a esta obligación moral que tenían las mujeres de embarazarse. Eso fue el año 33. Y me interesa mucho mencionar a Marta Vergara, que era una integrante del MEMCH, y ella, claro, en el año 36 publica El problema del aborto y la mujer obrera, ya como en la prensa de la época. Y en ese momento, claro, es un texto que pueden encontrar en memoriaviva.cl, y en uno de esos párrafos lo que señalan ellas es que mientras la maternidad constituya una maldición para la mujer, imagínate el año 36, nosotras vamos a propiciar el aborto legal y vamos a secundar ampliamente la labor de los médicos en tal sentido. Nuestra consigna debe ser que la madre trabajadora tenga tan solo los hijos cuya posibilidad de vivir esté asegurada. O sea, las compañeras del MEMCH hacen una lectura material de la situación que estaban viviendo las mujeres respecto a la pobreza, respecto a las condiciones de salubridad y de muerte que también se estaban viviendo
y señalan como, bueno, en realidad no pueden obligar a la madre trabajadora y a la madre obrera a tener más hijos. Y en la parte final del texto ellas plantean algo sumamente interesante, que son 3 causales. ¿Ya? No las mencionan como 3 causales, pero ellas dicen que a las mujeres se les debe asegurar la interrupción del embarazo a razón de condiciones de miseria, enfermedad y múltiple familia. Cuando yo leí ese texto dije, o sea, está súper claro. Pobreza, enfermedad, múltiple familia, más que suficiente para que una mujer pueda tomar esa decisión. El Código Sanitario sufre 2 modificaciones. El año 31, que se admite, ¿cierto?, el aborto terapéutico a través de la opinión firmada y documentada de 3 facultativos. Después del año 68 vuelve a haber una modificación y se reduce a 2. Y en esa época, claro, las mujeres podían interrumpir sus gestaciones en el hospital. Asume, ¿cierto?, el gobierno popular del compañero presidente Salvador Allende. Y hay un hito histórico bien importante en esta lucha, que es el ejemplo del equipo del Barros Luco, ¿ya? Que es como de la mano del médico Aníbal Faúndez, que se da cuenta que las mujeres seguían haciéndolo en condiciones no correctas, digamos, en términos sanitarios, porque estaban muy lejos de los centros de salud, porque la política pública no alcanzaba para todas las personas, e inicia una campaña preventiva de muertes maternas, y ahí se empiezan a asegurar cerca de 2.000 abortos al año, y reduce la muerte materna en ese servicio de, 200 mujeres a 0. Entonces imagínate como lo que hizo ese equipo, que fue sumamente revolucionario, de darse cuenta que las mujeres estaban muriendo y deciden que eso se iba a terminar. Esto fue sumamente polémico, y hay alguien aquí que entra a jugar un rol sumamente fundamental, que es un senador del Partido Conservador de esa época, que es Gustavo Monkeberg, que se da cuenta de lo que estaba pasando en el Hospital Barros Luco y lo denuncia ante la Cámara de Diputados. Eso no es menor, porque Gustavo Monkeberg, si a la gente le suena, es quien está involucrado y es el artífice de las adopciones irregulares. Por tanto, si en el Hospital Barros Luco estaban haciendo interrupciones del embarazo y esta persona conservadora de corte fascista lo denuncia, es porque no quería que siguieran habiendo abortos. Después la Junta Militar evidentemente cambia el Código Penal y el Código Sanitario, prohíbe el aborto, y en eso estuvimos hasta el año 2017, donde se presentan, antes del 2017 se presentan cerca de 20 o 25 proyectos de ley, y recién en el gobierno de la presidenta Bachelet conseguimos la ley de 3 causales. Esa es como la línea de tiempo muy resumida. Muy resumida, sí. Y claro, el 2017 es una fecha cercana. Sí. Cercana, y no han habido tantos avances, y pensar que anteriormente es muy importante que la gente se dé cuenta que esto ya existió anteriormente. Sí. Hubo una brecha en donde se congeló, por decirlo de alguna manera, y posteriormente se volvió a hablar de la temática. No es que nunca haya existido. Sí. Y ahí solamente como la Junta Militar lo hizo súper bien, ya como ellos cambian esta concepción que había. De hecho, se puede ver este documental que se llama Aborto, que es súper conocido, bien antiguo. La gente tenía bien naturalizado el aborto, o sea, las mujeres se daban entre ellas el remedio, sí. ¿Ya? Habían comadronas, estaba como la señora que te ayudaba, pero también tenía que ver con una voluntad de la Junta Militar, que era poner a la mujer en una situación de desventaja, y se correlacionaba mucho con lo que decían abiertamente. Acá tengo como un texto bien chiquitito, que claro, ellos lo que señalan públicamente es que la mujer tiene el rol de cuidar al niño, de estar en la casa, y lo decían públicamente como a través de la radio, ya como esa noble labor de la mujer que cuida al niño en la casa, y lo decía Pinochet abiertamente. Entonces también va cambiando un poco como lo que se considera como moral y bueno. Claro. Van cambiando los paradigmas para la población, y muchas veces no nos damos cuenta. Cuando ya ha pasado un tiempo y vemos con perspectiva, podemos ver que cambió la forma de pensar, y por eso muchas veces hay que cuestionarse hasta lo que uno está pensando. Sí. Es súper importante. También me ibas a comentar algunas observaciones que tenías sobre la ley. Sí.
Bueno, actualmente problematizar, o sea, primero como problematizar algo acerca de la causal número 3, que es la causal de violencia sexual. Es la única causal que tiene plazos, ¿ya? En el caso de las mujeres desde los 18 años en adelante se establece como límite la semana 12 de gestación. Ahí hubo polémicas en los equipos de salud porque decían, a ver, la semana 12 en curso o hasta la semana 12. ¿Qué consideramos como semana 12? Imagínate la polémica pobre para decir 12 más 4, 12 más 6, no, terrible. Y en el caso de menores de 14 años, 14 semanas, ¿ya? Ahora, lo que exige la norma técnica para poder acceder a esta causal son 3 elementos, ya con los que yo efectivamente no estoy de acuerdo como profesional de salud y como activista. Lo primero que se exige es la plausibilidad del relato, ¿ya? Cuando definimos como plausibilidad del relato nos referimos en realidad a que un relato puede ser plausible en tanto yo lo evalúo como quien escucha como un relato digno de aplauso finalmente, ¿ya? Como si yo busco plausible en el diccionario, eso es lo que significa. Entonces me parece como no al lugar cuando estoy escuchando un relato de violencia sexual. Claro. O sea, ¿qué le pasaba a la gente que escribió esta norma? Lo segundo es que se exige idoneidad de los hechos relatados para producir un embarazo. Eso es lógico, de perogrullo, como yo no puedo decir, salí a andar en bicicleta, volví y resulta que estoy embarazada. Y lo tercero, que me parece lo más terrible, es que se exige una concordancia entre la fecha de la violación relatada y las semanas gestacionales que se pesquisaron con la ecografía. Si un salubrista escribió esto, me parece que esa persona no tiene idea, primero, de lo que es el trauma complejo, no tiene idea de lo que es el fenómeno de la violencia sexual, y además, claro, de los tiempos tampoco, y además me parece que es perpetuar el imaginario de la violencia sexual como un hecho único, aislado, de un desconocido en un callejón. Eso no es política pública. O sea, si estamos hablando de política pública, hablemos realmente de política pública, ¿ya? Como algo que alcanza para todas, que no, o sea, como al origen de lo que significa eso. Entonces, exigirle a una mujer, por ejemplo, una mujer... Niña. Y también a una niña en ese caso. Hay casos de niñas, no mujer incluso. Claro, a las niñas menores de 14 años no se les tiene que exigir relato, ya, porque por definición legal es una violación. Pero de todas maneras, como estamos pensando en una joven de 18 años... es una niña. Cada vez considero más niñas, sí, o veo a las 18 años, 20. No sabes nada, 23. Claro, no, y no. 43 sí, casada con tu violador. Tampoco. Casada con tu violador. Sí, ¿ya? O que nunca tuviste otra pareja y que siempre estuviste en la misma dinámica. También es una mujer inocente, como... O sea, te piden que te acuerdes de esa persona con la que tienes que dormir porque no tienes autonomía económica y te violenta sexualmente todos los días. Lo que te pide el sistema sanitario es que te acuerdes todos los días, o sea, que te acuerdes, digamos, del día exacto y que coincida y que ojalá, dedos cruzados, te acuerdes para que puedas acceder a una prestación lícita de salud. Me parece que estas tres exigencias, y en particular esa tercera, que es la concordancia, es una crueldad, y a mí personalmente me habla de la misoginia que tiene el sistema sanitario en contra de las mujeres, las niñas y las personas gestantes, porque acá partimos de un principio que es: no te creo. Uh-huh. No te creo, compruébamelo. Y además, tengo que darle este relato al personal de salud. Yo de verdad, cuando pienso en los desafíos que tenemos como profesionales de salud, yo pienso en la desobediencia civil. O sea, perdón que lo diga así, pero creo que hay que rebelarse ante estos requisitos. Y también pienso que si tanto les gusta escuchar relatos, cámbiense a las policías. Claro. Postulen a la PDI, postulen a Carabineros con un título universitario, por Dios que les va a ir bien. Claro, pero si les gusta escuchar relatos, cámbiense, porque en los hospitales no es el lugar, no es un confesionario, no es un tribunal. Entonces, no sé, en Argentina lo resolvieron a través de una declaración jurada.
Y eso ya es vulneratorio, eso ya es complejo, que yo tenga que ir al hospital a firmar un papel que diga fui víctima o sobreviviente, dependiendo del paradigma, de un ataque sexual y necesito una IVE, eso ya me parece complejo. Pero además tener que entregar un relato es cruel. Eso es misoginia y es crueldad institucionalizada, y en el marco de la ley integral para erradicar la violencia contra las mujeres me parece que eso es violencia institucional y además es violencia ginecobstétrica, y hay que decirlo en voz alta en el programa de radio. Hay que decirlo en el programa de radio y hay que transmitirlo también a las distintas mujeres que puedan estar pasando por estas situaciones, que no son aisladas, no son situaciones que le ocurren a pocas mujeres, ¿ya? Alguna mujer en algún momento de su vida sufrió por lo menos abuso sexual. Sí. Por parte de algún cercano o por parte de alguien dentro del núcleo familiar o de la familia extendida o de los amigos y generalmente son hombres, o sea, lamentablemente no podemos decir que son mujeres, son hombres en general. Entonces, es como tapar el sol con un dedo, o sea, tampoco se puede decir que no pasa. Y claro, y es forzar. He escuchado este relato también en conservadores, ultraconservadores de Perú, en donde decía que si la hija queda embarazada, la Fujimori creo que fue, que ella la haría tener el hijo. Yo dije, pero ¿en qué momento llega la ideologización a que una madre castilla a su hija por ser mujer y aún así por ser violada? De verdad que lo encontré terrible. Creo que muchas veces los valores dentro de la... Cuando uno está debatiendo ciertos temas, claro, hay personas que van a estar en contra del aborto por ideologías religiosas de distinto tipo. Pero cuando te preguntan por algo tan cercano como es la vida de tu hija y el destino de vida de tu hija, creo que de verdad que hay ya mucho que hacer con esa persona difícil. Sí. O sea, ¿qué puedo hacer yo para poder hacer entender a esa persona si ya con su propia familia, que hay un vínculo emocional, no tiene un vínculo emocional? Claro, no. ¿Cómo busco empatía de alguien que no tiene empatía ni siquiera con sus cercanos? Entonces, eso también me hace pensar que actualmente estamos acá con personas ultraconservadoras. ¿Cómo se puede llevar este debate, un debate sano, un debate informado, en donde hay lecturas previas de documentos históricos a personas que no quieren escuchar? Que no quieren entender? Entonces creo que la única posibilidad o una de las pocas posibilidades es el apoyo, es esta reunión comunitaria, el hecho de que haya apoyo de asociaciones, fundaciones, organizaciones de mujeres, de personas que hayan quizás sufrido algún tipo de violencia y que apoyen a otras. No sé ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que efectivamente estamos lo que disputamos realmente son ideas, estamos en esa batalla cultural que mencionan siempre de todos los bandos habido y por haber, como efectivamente existe esto, como haciendo alusión a esto que me contabas de Perú, que es un país altamente conservador como respecto a esto y altamente misógino. Me acordaba de dos cosas. Una compañera, Viviana Díaz, una médica feminista, siempre dice: a los países los podemos medir por dos cosas: qué tan restrictivas son sus leyes de aborto y la cantidad de feminicidios que tienen por cada 1000 habitantes. Así tú mides qué tan misógino es un país. Justamente Perú es altamente misógino. Creo que el debate, y de otra cosa que me acordaba, es que Aníbal Faúndez, este médico del Barros Luco, señalaba que para sensibilizar a las personas, efectivamente hay que caer en esto de la experiencia personal, como mientras más cercana estás a la experiencia, a tu vivencia, digamos, a tu historia de vida, es más fácil empatizar. ¿Ya? Entonces, como que hay que seguir haciendo ese ejercicio que quizás a veces no nos gusta tanto, que es como, bueno, ¿qué pasaría si tu hija? ¿Qué pasaría si tu madre? Este grito feminista como podría ser tu hija, podría ser tu hermana la que matan, violan y qué sé yo. Pienso que hay que seguir haciendo eso porque sigue siendo una técnica sensibilizadora. Y en tercer lugar, como un tercer elemento, creo que también hay que apuntar a los cambios legislativos, porque los avances legislativos generan cambios culturales. Claramente.
Sí. Y los cambios culturales, asimismo, también generan cambios legislativos. Ahí hay una relación como dialéctica, una simbiosis bien interesante. Nunca están al mismo tiempo. Cultura y cambio legislativo nunca van, siempre es como, hay otro elemento que es el movimiento social. Entonces creo que tenemos que apuntar quienes estamos, no sé, en la institución o en la academia también, sí, investigando sí. las temáticas y mostrando qué es lo que pasa. Exacto, en la incidencia política, como en todos lados, desde todas las trincheras tenemos que estar apuntando a la despenalización social inicialmente y también a la despenalización legal, claro, de la práctica, en el entendido que en algún momento se van a generar cambios culturales profundos que van a permitir que las nuevas generaciones se imaginen otros futuros posibles. Como que creo que tenemos que pelear de todos lados. Creo que lo histórico tiene mucha importancia. Sí, totalmente. El ver cómo fue, el conocer tu historia vital, familiar, y también la historia de tu propio entorno, país, social, política, porque pareciera como que nunca hubiese existido el aborto anteriormente, como que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas no hubiesen estado expuestas al aborto, y era algo súper habitual, como tú comentabas, era algo que se hacía entre amigas, entre familiares, hermanas, vecinas. Y eso, siempre había una persona que sabía la forma, el método, y siempre, claro, y habían claramente inseguridades, que la agüita de no sé qué, que la... Sí. Entonces, siempre había una manera, porque era un círculo sin salida, el hecho de estar teniendo, porque además era... no solamente se tienen relaciones para procrear. Sí, o sea, si estás casada, o sea, probablemente, imagínate, ya, no sé, 30 años de casado, claramente que esas personas tenían que tener una vida activa y la única forma era tratando de no quedar embarazada de alguna manera, y eran muy pocas las maneras que habían. Sí. Hay una información bien importante que no quería que se me pasara. Hay una de las observadoras, creo, información que está en la página web, que señala que hay un prejuicio en torno a quiénes son las mujeres que abortan, ¿cierto? Sí. Supuestamente son mujeres jóvenes, menores de edad, muy promiscuas, que no utilizan método anticonceptivo, ¿cierto? Casi que son como Belcebú en persona. María Magdalena para la gente, claro. Y esta información que levantan las organizaciones de la sociedad civil señalan que el 68% de las mujeres que abortan son católicas. De clase alta. Claro, más del 70% ya tenían un hijo, entonces son mujeres que saben perfectamente lo que es maternar, por tanto deciden no volver a hacerlo, con pareja estable, con método anticonceptivo, con uso correcto. Entonces también como poner esa experiencia sobre la mesa nos permite ir desmitificando esta supuesta mujer incorrecta, digamos, como quienes abortan y quienes abortamos. Sabemos lo que significa asumir una maternidad obligatoria y no estamos dispuestas a aquello, y también como poner el aborto no necesariamente como la última opción. Muchas mujeres cuando ven el test de embarazo positivo, lo primero que imaginan es abortar. Y es importante decirlo, porque si no seguimos satanizando y clandestinizando la práctica, como a veces el aborto es la primera opción y está todo bien con eso. Y lo que decía el relato, o sea, tener múltiples embarazos, múltiples familias. Es suficiente. En la actualidad, en personas de clase media alta incluso, ya el hecho de tener de tres hacia arriba, tener más de 3 hijos, se hace inviable, no solo por el hecho de no tener el recurso económico, sino que el poder criar a una persona necesita tiempo, necesita cuidados, necesita un tiempo que no existe. Incluso si tú tienes un trabajo en donde tienes mucho acceso económico, pero el tiempo no está. Claro. Entonces igual no está el cuidado para poder criar una persona con todas las condiciones necesarias emocionales y de contención. Entonces no tenemos una red, no tenemos no vivimos en tribus, no vivimos en una agrupación en donde que tengas el apoyo de más personas. Entonces
Es súper complejo y creo que dentro de lo que tú decías, esto de que sea la primera idea, lo entiendo. Sí, pues. Sí, pues es complicada la maternidad y es muy violenta la sociedad respecto a llevar una vida laboral, una vida activa y criando. Y bueno, ahora con la ley de cuidados ha sido un poco más flexible, pero también como tiene este matiz que también el empleador tiene que decir si sí o si no y llegar a un acuerdo. También es complejo, porque finalmente no va a haber una facilitación del proceso de cuidado, claro. Sí, ahí yo, no sé, con la ley de cuidado, sé que es un compromiso con política pública internacional. Justo me tocó estar en el Consenso de Buenos Aires, me tocó ir con la delegación oficial de gobierno a ese diálogo CEPAL el 2022, que se llamó la Sociedad del Cuidado, y cuando volvimos no sabíamos mucho qué iba a pasar, como la credencial de persona cuidadora, ya, ok, y qué hacemos con esto, digamos, qué significa. Yo creo que, y vuelvo a las maternidades no deseadas, no planificadas, y que están muy de la mano con la IVE, ¿cierto?, que generan, por cierto, la crisis o la sobrecarga de los cuidados. O sea, como el no tener un control sobre tu proyecto de vida genera sí o sí una sobrecarga en las labores de cuidado, en la feminización de la pobreza. Entonces, quien no vea esa relación entre estas maternidades no deseadas, no planificadas, no atendidas y la crisis de los cuidados, es porque no estamos mirando tan bien. Como creo que muchas de las crisis sociales hoy en día se relacionan directamente con estos niños no deseados en forma de castigo, ¿no? Que como esta imagen como de los niños cizarros. Sí. No salieron de la humedad. Los niños en los servicios de protección no salieron de la humedad. Salieron de algún lugar. Y ese lugar es al que hay que apuntar y hay que mirar sí o sí. Esta es una alternativa, son muchas. Sí. O sea, muchas soluciones para una problemática multifactorial que es necesaria. Sí, y también como seguir hablando de IVE permite no seguir naturalizando, insisto, la maternidad como un destino biológico, como hay que parar con eso. Se me vino algo a la mente que es algo muy macabro, pero es algo que sucede cuando estrategias de guerras militares, cuando se invade un lugar. Muchos de los libros de estrategia militar tienen por escrito que tienen que llegar a violar a mujeres dentro del lugar, y eso también va a causar que haya como una baja moral dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque van a estar embarazadas del enemigo y al mismo tiempo va a haber un empobrecimiento de la población, va a haber, por lo tanto, no es que el embarazo sea ganancia, o por decir, sino que es una estrategia para empobrecer lugares. Entonces, eso es como lo que se me viene a la mente cuando escucho este relato, porque lo ocupan como estrategia militar. La violación es un instrumento para poder empobrecer, para poder bajar la moral, para poder subyugar a mujeres en distintos territorios, en otros que quizás no tenemos acá y que ojalá nunca llegue a pasar. Y bueno, y pasó durante la dictadura, o sea, como la violencia político-sexual es algo que sucedió, que hicieron y que durante muchos años estuvo ahí en las calles, y que también se relacionaba con este discurso del dictador, ¿cierto? Con la prohibición de la interrupción del embarazo, la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Y acceder a anticonceptivos, acceder a preservativos era casi imposible, claro. Y los que daban tampoco se sabía cuáles eran su procedencia. Muchas veces muchos relatos que no hay quizás una estadística. Hablan este relato de que yo estaba tomándolo y quedé embarazada, yo estaba con este dispositivo intrauterino y falló y quedé embarazada igual. 1, 2, 3, 4 veces. Entonces era muy extraño que en esa época mujeres que asistían al sistema público de salud quedaran embarazadas igual al tener anticoncepción. O sea, quizás una vez puedes fallar, pero 3 veces, 4 veces era extraño. Suena extraño. Suena biopolítica. Suena un poco extraño. Entonces hay que mirar con
con perspectiva, hay que mirar, hay que leer hay que leer de la historia de la que venimos saliendo hace no tanto tiempo atrás. Sí, hace muy poquito. Dentro de toda esta, del activismo que tú comentabas, ¿qué mensaje le podrías dejar a las personas que nos están escuchando, ya sean personas mayores, adolescentes, mujeres que nos estén escuchando? ¿Qué te gustaría entregarles dentro de este espacio? Creo que hay que, insisto, en los tiempos egoístas y mezquinos que estamos viviendo, creo que tenemos que seguir soñando con un mundo más justo, tratar de mantenernos la moral alta entre nosotras mismas, entre nosotros mismos, y pienso que tenemos que tratar de visualizar ese mundo más justo, y me quedo con esta frase o esta consigna de Surcuna, una agrupación de Ecuador, tienen una página web y un trabajo bien bonito, que en un mundo justo las niñas no son madres. Uh-huh. Y ahí vuelvo a mi propia biografía, que fui una niña madre, y pienso que en el mundo justo que yo me imagino y por el que yo lucho todos los días, y vuelvo a insistir y vuelvo a hablar de esto, es un mundo donde las niñas efectivamente no son madres, tiene que ser una prioridad para el feminismo, para los feminismos, para los movimientos sociales, y creo que es un sueño coincidente en muchas personas, como realmente un mundo justo no tiene niñas que son madres, y creo que ahí hay que poner harto esfuerzo, y creo que va a ser una vida más vivible para todas y para todos. Eso. Sí, en un mundo justo las niñas tienen capacidad y poder de decidir qué quieren hacer y ser felices. Sí, y juegan, y ríen, y saltan, y no son madres. No son madres, sí. Bueno, estamos llegando ya al final de Comunidad de Cuidados. Ha sido una conversación que es un inicio para poder plantearse estos temas. Sí, hay personas que muchas veces no están de acuerdo, pero aunque no estés de acuerdo frente a una temática, es importante que tengas la capacidad de poder informarte y poder debatir al respecto. Te agradezco mucho, Piedad, les agradezco por haber estado esta mañana con nosotras en Comunidad de Cuidados, y vamos a dejarlos ahora con una canción para que disfruten, I Am a Rock, de Red Hot Panthers. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, junto a la compañía de Carolina Muñoz. El Flash RFI, las noticias que están marcando el ritmo del mundo en 3 minutos desde Radio Francia Internacional. Irán amenaza a Estados Unidos y Estados Unidos amenaza a Irán. Teherán dice que su ofensiva de este lunes en el estrecho de Hormuz contra buques de guerra estadounidenses e infraestructuras de Emiratos Árabes no es ni siquiera el principio. Si continúan los ataques, dice Donald Trump, borrará a Irán de la faz de la tierra. El presidente estadounidense intenta desbloquear el tráfico marítimo en este paso estratégico por el que circula casi una quinta parte del petróleo mundial, cuando el precio del crudo no baja de los $110 este martes. Para ello, anunció una operación en la que la Marina estadounidense guiaría a los barcos retenidos en el estrecho, que se vio envuelta en los ataques de la República Islámica. Manu Terradillos nos detalla cómo se produjo esta escalada de tensión. La tregua vigente en Oriente Medio pende de un hilo, si es que puede considerarse aún una tregua. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques en las últimas horas. Teherán acusó este martes a Washington de violar el alto el fuego y de matar a 5 civiles tras golpear 2 cargueros en la costa de Omán, después de que Washington afirmase haber destruido varias pequeñas embarcaciones en el estrecho de Hormuz, cuyo control es ahora el eje del conflicto. Por su parte, Irán atacó de nuevo a una de las monarquías del Golfo, alcanzando la instalación petrolera de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos.
una operación que ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea. Pese a la tregua vigente desde el 8 de abril, la tensión se reavivó este fin de semana cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció una operación militar para restablecer la circulación de barcos por el estrecho de Hormuz, bloqueado de facto por Teherán y por el que transita normalmente una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Irán se niega a abrir el paso, sabedor de que su control y con ello su influencia en el precio del crudo es su mejor baza en las negociaciones intermitentes de paz que mantiene con Estados Unidos. La Unión Europea condena estos ataques iraníes y denuncia una violación del derecho internacional. Como no podía ser de otra manera, el conflicto en Oriente Medio es uno de los principales temas de la primera cumbre entre los líderes europeos y armenios en Ereván, donde se abordan este lunes y martes cuestiones de seguridad, energía y conectividad. El trasfondo común a todos estos temas, estrechamente relacionados con esta guerra y también con la de Ucrania, es el acercamiento de posiciones entre la Unión Europea y Armenia y el distanciamiento respecto de Rusia, a quien este país ya no ve como un socio fiable. Eleonora Tafuro es investigadora experta en el Cáucaso en el CIDOB, el Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. Para Armenia es un acontecimiento histórico y ha causado también un cambio en las perspectivas y en las narraciones también del gobierno de Pashinyan. Ahora, digamos que la política exterior